una presidencia de una semana hasta un presidente vacado, de un presidente que renunció al cargo por las investigaciones de delitos que tenía, hasta un presidente con un historial completo y limpio. Estas son una de las cuantas descripciones del total de 6 presidentes que ha tenido el Perú en los últimos 5 años. Perú nuevamente vive una crisis política. Perú quedó sumido en el caos político en una frenética jornada. La máscara de gas porque acaba de lanzar la policía varias bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que están aquí en la Plaza San Martín. Siguiendo esta crisis con una presidenta que trata de estabilizar el país, pero con protestas que se siguen sucediendo en las últimas horas. Bienvenidos a Perú, un país impredecible marcado por ondas de desigualdades sociales, denuncias de corrupción contra gobernantes y un Congreso totalmente desacreditado. En 3 horas, Perú vivió el miércoles un autogolpe de Estado fallido. El Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, que intentó asilarse en la Embajada de México, pero quedó atrapado en el tráfico limeño y fue detenido por la policía. Y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado. Toda una hazaña que ocurrió en menos de 3 horas, lo cual para el peruano no es una sorpresa, sino un hecho más para la historia de esta crisis política que ya lleva 5 años. Todo comienza en marzo del 2018, donde Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de la República por serias acusaciones de corrupción en el marco de la trama Odebrecht, asumiendo la presidencia el entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra. En julio del 2018, la prensa reveló las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente que destaparon una extensa red de corrupción judicial de jueces y fiscales supremos, presidentes de cortes regionales, congresistas, empresarios y otros altos funcionarios que fueron conocidos como los cuellos blancos del puerto. Con esto, comenzarían las confrontaciones del presidente y el Congreso, quien un año después, en julio del 2019, el presidente Vizcarra, nuevamente en su mensaje a la nación, propuso al Parlamento acortar el periodo del Ejecutivo y del Legislativo. Para ello, adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020, con su famosa frase: vayámonos todos. Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Así llegamos al 30 de septiembre, en una accidentada sesión del Pleno del Congreso de la República transmitida en vivo por la prensa. La mayoría fujimorista y sus aliados se empecinaron en proseguir y consumar la elección de los nuevos miembros de TC, y hasta intentaron impedir físicamente el ingreso del primer ministro al Pleno del Congreso, para que pudiese plantear la cuestión de confianza, cerrándole las puertas del recinto parlamentario. ¿Qué está pasando? Están impidiendo la entrada del Premier. Han cerrado la puerta del hemiciclo, no dejan salir a congresistas ni dejan entrar al Premier. La señora Bartra está atrincherada. Es increíble lo que está sucediendo. Ante ello, ese mismo día, el gobierno interpretó que la cuestión de confianza solicitada había sido rechazada a la luz de los hechos, y en consecuencia, el presidente de la República decidió disolver el Parlamento, y ese mismo acto convocó a las elecciones parlamentarias de conformidad con el artículo 134. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Estas elecciones tendrán lugar el 26 de enero del 2020. El 10 de septiembre, el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú,
presentó 3 grabaciones en las cuales se mostraban conversaciones entre el presidente Vizcarra, sus asesores y secretarías presidenciales sobre el caso Richard Swing. Semanas más tarde, diversas cadenas de televisión abiertas emitieron reportajes sobre presuntos sobornos a Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua. A raíz de esto, el 2 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó la admisión de la vacancia programada para el lunes 9 del mismo mes. Finalmente, el Parlamento destituyó al presidente. En consecuencia, y por la ausencia de un segundo vicepresidente, Mercedes Arauz, quien había renunciado tras la disolución del Congreso en el 2019, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia. Este hecho generó fuertes protestas a nivel nacional e internacional, y tras una semana de crisis, la cual terminó con la muerte de 2 jóvenes a manos de la policía, y ante las presiones políticas y civiles, el presidente Merino renunció a la presidencia el 15 de noviembre, lo que trajo consigo la renuncia de la mesa directiva del Congreso. Tras ello, el Congreso eligió al legislador Francisco Sagasti del Partido Morado como presidente del Congreso y presidente de la República por línea de sucesión presidencial. La sorpresa que todos los peruanos se llevaron fue que este presidente sí se encontraba libre de denuncias y tenía buenos estudios que acreditarían su buena gestión política, lo cual llegó a ser así hasta las elecciones del 2020, donde en la última ronda se presenció lo que era una batalla entre la derecha, Keiko Fujimori, y la izquierda, Pedro Castillo, para la presidencia, quien fue este último el vencedor que asumió el papel de mandatario del Perú. Desde un inicio, el expresidente Castillo no tenía la aprobación completa de la población peruana, ya que ganó con una mínima ventaja en porcentajes. Así que desde el comienzo de su gobierno fue juzgado y estudiado por diversas personas que encontraron ciertos casos que marcarían al presidente Castillo. Es así como más y más hechos salieron a la luz, con lo que terminó siendo lo que presenciamos este 2022, que con la presión de ser vacado por el Congreso en un hecho desesperado, Castillo anunciaría la disolución del Congreso, lo cual bien causó sorpresa al inicio, pero fue desvalidado al ser que no contaba con el apoyo de sus ministros ni respetaba las reglas constituyentes. Es así que el Congreso destituyó a Castillo como presidente e hizo que la siguiente línea, Dina Boluarte, asumiera su rol como primera presidenta mujer. Hasta la fecha, la crisis política sigue. La vara de la presidencia ha pasado por varias manos que solo han dejado manchado el puesto de mandatario. Esperamos que esto se logre cambiar y que en unas próximas elecciones el peruano aprenda a elegir bien a quién será su representante.